A los ojos del mundo, Thomas Campbell era el reflejo de la estabilidad. Vivía en una pequeña ciudad del medio oeste estadounidense, trabajaba como contador y compartía una vida tranquila con su esposa Susan y sus 2 hijos en una casa ordenada, rodeada de vecinos que los apreciaban. Cada domingo iban juntos a la iglesia, celebraban las fiestas en familia y no levantaban sospecha alguna. Nadie imaginaba que tras esa imagen impecable se escondía una tormenta silenciosa. Todo comenzó a desmoronarse en 2015, cuando Susan desapareció sin dejar rastro. Aquella noche, según Thomas, había salido a hacer unos recados y nunca volvió. Al día siguiente, presentó la denuncia ante la policía, visiblemente angustiado. Su voz temblaba, los ojos parecían hinchados por el llanto y se ofrecía a colaborar en todo momento. Su actuación fue tan convincente que hasta los más cercanos creyeron que él también era una víctima. Durante días, las autoridades buscaron a Susan. Revisaron cada rincón de la casa, interrogaron a familiares y amigos y organizaron patrullas en los alrededores. No había señales de pelea, ni llamadas extrañas, ni movimientos sospechosos en sus cuentas bancarias. Susan parecía haberse evaporado. Y aunque al principio pensaron que podía haberse marchado voluntariamente, con el paso del tiempo aquella teoría se desmoronó. No había motivos, ni despedidas, ni rastros de vida. Pasaron semanas. Luego meses. Y entonces, un pescador encontró algo flotando en las aguas turbias de un río cercano. Era el cuerpo sin vida de Susan Campbell. El estado en que fue hallada revelaba que llevaba mucho tiempo sumergida y que su muerte había sido violenta. El hallazgo estremeció al pueblo entero. Ya no se trataba de una desaparición. Era un asesinato. Los ojos volvieron a posarse sobre Thomas. Él seguía mostrando una tristeza aparentemente genuina, pero algo en su comportamiento empezaba a generar dudas. Su serenidad ante las cámaras, su calma durante los interrogatorios, incluso su lenguaje corporal, eran demasiado medidos. Como si cada gesto hubiese sido practicado. La investigación se intensificó. Al revisar su pasado, la policía descubrió un lado de Thomas que nadie conocía. En su juventud, había protagonizado episodios de violencia doméstica. Varias exparejas declararon que podía ser controlador, agresivo e incluso cruel en la intimidad. Había mantenido esa parte de sí mismo oculta bajo la fachada del buen esposo y padre modelo. Pero las grietas empezaban a expandirse. Además, surgió un detalle crucial: Thomas había tenido varias relaciones extramatrimoniales. Una de ellas, en particular, había sido descubierta por Susan semanas antes de desaparecer. Según personas cercanas, ella lo había enfrentado y amenazado con contar la verdad. El matrimonio estaba en crisis. Las discusiones eran constantes. Y con esa información, el rompecabezas empezó a tomar forma. Con nuevas pruebas en mano, registros de llamadas, mensajes eliminados y testimonios, la policía lo confrontó. Al principio, Thomas lo negó todo. Pero bajo la presión de las preguntas y los silencios largos del interrogatorio, su máscara se resquebrajó. Terminó confesando. Contó que aquella noche, Susan lo enfrentó con furia. Que gritó. Que lo acusó. Que amenazó con destruir su reputación y quitarle a los hijos. Y él, según dijo, perdió el control. En un arranque de ira, la estranguló. Luego, con frialdad, preparó la escena. Fingió que ella había salido. Inventó una coartada. Y finalmente, arrojó su cuerpo al río. Quería que pareciera un accidente o que nunca la encontraran. Su confesión fue tan escalofriante como reveladora. Durante meses, había vivido con total normalidad, asistiendo a vigilias en honor a su esposa, consolando a sus hijos y abrazando a sus suegros con lágrimas falsas.
Toda una comunidad había sentido compasión por él, sin saber que estaban abrazando a un asesino. El juicio de Thomas Campbell comenzó en 2017 y se convirtió en un evento mediático. Las personas que alguna vez lo habían admirado, se agolpaban ahora en los tribunales para ver al hombre que había engañado a todos. En el estrado, la fiscalía presentó su confesión, junto con pruebas materiales y declaraciones que describían su doble vida. La defensa intentó argumentar que había actuado bajo una crisis emocional, pero el jurado no lo creyó. Fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En la sala, los hijos de Susan escucharon la sentencia con rostros inexpresivos. Ya no tenían madre. Y su padre, aunque seguía vivo, también se había ido para siempre. El impacto en la comunidad fue profundo. Vecinos que compartieron asados y oraciones con Thomas no podían entender cómo había logrado mantener esa fachada durante tanto tiempo. Amigos de la infancia, compañeros de trabajo, miembros de la iglesia, todos quedaron marcados por el engaño. El caso sacudió la confianza del pueblo. ¿Qué otros secretos podrían estar ocultos tras las puertas cerradas de casas aparentemente felices? La familia de Susan jamás logró sanar del todo. Sus padres, devastados, lamentaban no haber detectado los signos. Decían que ella había sufrido en silencio, intentando mantener unida a la familia, sin imaginar que estaba durmiendo junto a su verdugo. Sus hijos crecieron con la sombra de ese crimen. Aunque recibieron apoyo psicológico y fueron acogidos por familiares, el dolor de lo vivido se convirtió en una herida permanente. El caso de Thomas Campbell dejó una lección amarga: la maldad no siempre tiene rostro de monstruo. A veces se esconde tras una sonrisa amable, una camisa planchada y una rutina impecable. La verdadera oscuridad, muchas veces, se oculta a plena luz del día. Hoy, Thomas cumple su condena en una prisión estatal. Solo, sin visitas y olvidado por quienes alguna vez lo conocieron. En cambio, el nombre de Susan permanece vivo en memoriales, vigilias y en el corazón de quienes la amaron. Aunque le arrebataron la vida, su recuerdo sigue latiendo con fuerza, como una promesa silenciosa de justicia y verdad. ¿Te gustaría que lo adaptara también para voz en off o edición de video?